Vamos a describir el rastro obtenido al cruzar la ecuación de la superficie cuádrica con el plano X es igual a 1. Vamos a echar un vistazo a esto tanto gráfica como algebraicamente. Gráficamente, si graficamos la superficie cuádrica y el plano X es igual a 1 en el espacio, y luego mirar hacia abajo en la X es igual a un plano, podemos determinar la X es igual a un rastro. Mirando hacia abajo en la X es igual a un plano aquí, podemos ver la X es igual a un rastro como una elipse no circular. Y ahora ver si podemos verificar estos resultados algebraicamente. Una vez más, pero ya sabemos la X es igual a una traza es una elipse no circular. Para verificar esto algebraicamente, sustituimos 1 por X en la ecuación de la superficie cuádrica, y luego escriba la ecuación en forma de elipse que se muestra a continuación. Así que si sustituimos 1 por X, tenemos el cuadrado de 1,8 que es 1,64. Además, vamos a escribir el cuadrado de y dividido por 4 como y cuadrado dividido por 16 más, vamos a escribir el cuadrado de z dividido por 8 como z cuadrado dividido por 64 es igual a 1. Y ahora vamos a aislar los términos variables restando 1,64 en ambos lados lo que nos da y al cuadrado dividido por 16 más z al cuadrado dividido por 64 es igual a 1 menos 1,64 es 63,64. Ahora mirando la ecuación de elipse, necesitamos que el lado derecho sea igual a 1. Así que ahora vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por el recíproco de 63,64 que es 64,63. Observe ahora a la derecha al lado de la ecuación, tenemos 1 porque tienen un producto de recíprocos. En el lado izquierdo, multiplicando por 64,63 es equivalente a dividir por el recíproco de 63,64. Así que vamos a escribir la izquierda lado como y cuadrado dividido por 63,64 veces 16 más z al cuadrado dividido por 63,64 veces 64. Z squared divided by 63/64 times 64. Y ahora podemos simplificar multiplicando 16, y 64 comparten un factor común de 16, hay 1 16 y 16 y 4 16 y 64 y nota aquí, 64 dividido por 64 simplifica a 1. Así que la ecuación simplificada de la X es igual a una traza es, y cuadrada dividida por 63,64 plus z cuadrado dividido por 63 es igual a 1. Así que una vez más, observe cómo esto se ajusta a la forma de la ecuación de una elipse. Verificando lo que encontramos gráficamente. Espero que haya encontrado esto útil.